Bueno, bienvenidos a los que están ingresando. El día de hoy vamos a tener una invitada especial, como lo dije. Ella es Camille Alcabil, que está el día de hoy con nosotros. Ella es una chica que vive y reside en Santiago de Chile. Es apasionada también por todo esto del... Se Se pausó dedica, actualmente se dedica a resguardar y a conocer un poco los datos personales en la empresa donde trabaja y resguardo de toda esta seguridad cibernética, ¿no? Aparte de eso, le encanta la música, lo sé muy bien, admito que eso es súper lindo de ella, que tiene ese talento y gran parte de su tiempo lo dedica a eso, así que bueno, hoy la tenemos con nosotros para darnos esa información valiosa que tiene para todo el equipo de Resin Up. Así que bueno, Camille, sin más preámbulos, bienvenida. Gracias, Carol. Gracias a todas. Muy contenta de poder compartir un poco de lo que sé con todas ustedes. Espero que sea de utilidad. Y bueno, básicamente lo que me gustaría mostrar es entender un poco cómo funciona todo esto de la Internet, cómo funciona la gratuidad de todo lo que accedemos en Internet y entender un poco por qué es importante saber esto para protegernos nosotras mismas. Voy a pasar a compartir pantalla. Ahí me avisan si lo pueden ver. Bueno, Sí, ahí ya entonces, vemos tu pantalla. súper. Entonces, bueno, he titulado esta charla, este momento, como cuidemos nuestra identidad digital. Bueno, como introducción, volver a reiterar que el principal objetivo de esta charla es comprender qué son los datos personales y cómo se relacionan con nuestra propia identidad. ¿Por qué no podemos hablar de una identidad virtual y una identidad real o física? Y todo esto nos va a ayudar a interactuar en la red de una forma más segura y consciente para resguardar toda nuestra vida personal. Es importante mencionar de que muchos conceptos que voy a mencionar pueden sonar técnicos y en algún momento puede que nos asustemos un poco acerca de cómo funciona todo esto. Pero el objetivo, claro, no es alarmar, no es escandalizar, sino que simplemente nos informemos acerca de todo este mundo y de ver cómo tenemos que movernos dentro de este mundo. Entonces, primero hablar acerca de los beneficios de la Internet, muy rápidamente. El primer beneficio por el cual se creó la Internet es el acceso a la información de una forma libre, de una forma fluida y de una forma gratuita. Esto nos ha facilitado muchas cosas, como por ejemplo estar aquí hoy día reunidas. Eh, También el hecho de nos permite acceder a conocimiento de otras realidades, de lugares, de cultura, de formas de pensamiento que antes estaban limitadas a quizás una enciclopedia o a una carta, incluso más antiguamente no existían otras formas que no fuera viajar exclusivamente y en mucho tiempo. Actualmente podemos conocer lugares que no conocemos en lo absoluto, y si bien la experiencia no es la misma que estar ahí presencialmente, pero sí podemos tener conocimiento de todo eso. También la Internet facilita muchas labores diarias. Nos ayuda, por ejemplo, con recordatorios de, no sé, fechas importantes. Hay tecnologías que permiten, por ejemplo, programar para que la lavadora funcione en un horario, por ejemplo, en el que no estoy en casa y en el que sería conveniente lavar la ropa. Y así con un montón de otras herramientas que facilitan la vida. También ayuda con herramientas para el aprendizaje, ¿verdad? Y también es muy importante recordar que el Internet facilita mucho lo que es la accesibilidad, ya sea para personas con discapacidad, por ejemplo. Una persona ciega puede usar la tecnología, por ejemplo, a través del uso de asistentes de voz. Personas que no tienen brazos o que tienen algún tipo de discapacidad motora también pueden servirse de todas estas tecnologías como un asistente de voz o un lector de pantalla también, para que les pueda ir diciendo lo que dice la pantalla y así ellos puedan también acceder a todo esto. Incluso situaciones como
no sé, una madre, por ejemplo, que está con su bebé en brazos y necesita buscar algo urgente, por ejemplo, en internet, puede hacer uso mismo de este asistente de voz y así se le facilita la vida y puede cumplir con las dos labores o las dos tareas que tiene que hacer. Entonces la verdad es que todo lo que es internet, la red, ha servido mucho para conectarnos, para facilitarnos la vida, para interactuar, para conocer, eh, pero también todo esto trae aparejado un costo. ¿Y cuál es ese costo? Básicamente lo que son la transacción de nuestros datos personales. Si bien hay una premisa que me gustaría que tuvieran siempre presente, es que en Internet nada es gratis. Lo que parece gratis no es gratis. ¿Qué son los datos personales? Bueno, corresponden a cualquier tipo de información que se refiere a una persona física. Esto quiere decir que una empresa, una fundación, una corporación no entra dentro de los datos personales, o sea, su información se protege por acuerdos de confidencialidad, por patentes, etc. En cambio, los datos personales se refieren a personas como ustedes, como mí. Y se refieren a personas que son identificadas o pueden ser identificables. ¿Cómo podemos identificar a una persona? Un dato personal es aquel que permite, cuando se cruzan todas estas informaciones, identificar a una persona. Entonces, por ejemplo, hay un nombre, por ejemplo, muy común que puede ser José Martínez, por ejemplo. En Latinoamérica debe haber mucha gente que se llame José Martínez. Entonces, ese nombre, ese dato por sí solo no permite identificar a una persona porque hay muchas personas que tienen ese mismo nombre. Pero cuando ese nombre yo lo cruzo, por ejemplo, con una dirección de email, me es más fácil identificar quién puede ser Juan Martínez. Si a esa información además lo sumo al número de identificación, sobre todo un gobierno ya sabe perfectamente quién es esa persona. Nosotros haciendo uso quizás de Google también podríamos hacernos una idea de quién es. Si toda esa información la cruzo, por ejemplo, con un número telefónico, ya es mucho más fácil saber quién es esa persona. Si a eso le sumo, por ejemplo, la dirección IP, que es el código, el número de identificación de un dispositivo como un computador o un celular, ahí va a ser mucho más sencillo identificar a la persona. Entonces, todos estos datos que hacen posible identificar a alguien es un dato personal. Dentro de estos datos tenemos los datos anonimizados de forma reversible, que es un dato anonimizado. Es un dato que se recopila en grandes cantidades de datos de muchas personas y de repente a una empresa no le sirve saber quién soy yo específicamente, pero sí le sirve, por ejemplo, la información acerca de qué medicamentos compro yo mensualmente. Entonces ellos cruzan y acumulan toda esa información, la anonimizan, cosa de que no se sepa de quién es quién, de qué dato es de qué persona, pero si ese proceso se puede deshacer, entonces eso es un dato personal. También se comprenden lo que son los datos sensibles, que son datos que están ligados mucho a la identidad y a la intimidad de una persona, y cuya utilización puede dar origen a discriminación o a situaciones de vulnerabilidad muy graves, como son el origen racial o el origen étnico, el estado de salud de una persona, su información genética, sus creencias, sus ideologías, su religión, su vida sexual. Todo ese tipo de información es información sensible. Y dentro de lo que es la información sensible, encontramos lo que son los datos biométricos. ¿Qué son estos datos? Son datos que están relacionados con nuestro aspecto físico, corporal o conductual. Entonces, por ejemplo, un dato biométrico que se ha usado desde muy antiguamente es la huella digital, por ejemplo, ¿cierto? Muchos de nosotros para firmar documentos o para hacer cualquier tipo de trámite hemos usado una huella digital con tinta. Actualmente se usan unos dispositivos donde ponemos nuestra huella digital. Los celulares también se pueden bloquear y desbloquear con el uso de una huella digital. Ese es como el más conocido, pero también conocemos otros que son como de película, pero son muy reales, como el reconocimiento de retina, por ejemplo, que permite identificar a una persona, o la fisonomía, la forma de la mano. Eso también es un dato biométrico que se usa actualmente. El reconocimiento facial. Muchos celulares funcionan con reconocimiento facial para bloquear y desbloquear. El ADN, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de escribir. Todos esos son datos biométricos que también son datos personales y que son muy, muy delicados. ¿Qué es una huella digital?
Una huella digital, no nos estamos refiriendo a la huella del dedo específicamente, sino a una huella que se genera a partir de todos estos datos personales y que son los que hacen posible todo lo que ocurre en Internet. Cada vez que usamos una aplicación, un dispositivo móvil, un Smart TV, un smartphone, o usamos un asistente de voz, cada vez que usamos un dispositivo que hace uso de la red de Internet, nosotros compartimos y generamos información. Esta información deja un rastro que queda disponible para las empresas que proveen todos estos servicios y también para otros usuarios que pueden ver en las interacciones quiénes somos. Y todo esto se denomina una huella digital. Entonces sería como vamos caminando por la arena, ¿cierto? Mojada y se van nuestras pisadas. Todo eso podríamos pensar que es como una huella digital. Así funciona la Internet. Hay dos tipos de huella digital. Está la huella digital activa y la huella digital pasiva. La activa se compone de todas aquellas informaciones que nosotros compartimos de una forma voluntaria, a través de una publicación en redes sociales o en un foro, por ejemplo en Reddit, que hacemos una pregunta o nosotros respondemos otras preguntas, en perfiles de usuario también que nos creamos, si nos creamos una cuenta de correo electrónico, una cuenta de Facebook, de Instagram. Ahí proporcionamos información de forma voluntaria cuando completamos formularios en línea, por ejemplo, un Google Forms o cualquier otro tipo de formulario que nos pide información. Ahí generamos una huella digital. Y cuando aceptamos las cookies y términos y condiciones de uso. ¿Qué son las cookies? Las cookies son mecanismos que usan las empresas para acceder a información de nuestro dispositivo. Principalmente eso es para facilitar nuestra interacción con el sitio, cosa que cada vez que volvamos a usar esa página, por ejemplo, va a ser más fácil para el computador reconocer que nosotros ya lo hicimos y almacena cierta información, cosa que cuando accedamos es más rápida la carga de la página. Pero también estas cookies se utilizan para identificar el dispositivo, la ubicación y también toda nuestra interacción en el sitio, cuánto tiempo pasamos, qué links visitamos, cuánto nos tardamos en leer una publicación, qué contenido relacionado vemos, y a partir de todo eso nos ofrecen servicios o productos, publicidad en el fondo. Y también los términos y condiciones, que son aquellas casillas que cada vez que queremos hacer cualquier tipo de transacción en Internet nos dice acepto los términos y condiciones. Son aspectos que raramente revisamos, o sea, es muy difícil que hagamos clic en el link y si lo hacemos vemos un documento enorme, un documento extenso del que entendemos la mitad y no tenemos todo el tiempo para leerlo porque son muy largos. Entonces, ahí se cuestiona mucho acerca de si voluntariamente doy ese dato o me están obligando, porque si no lo acepto no puedo usar el recurso, si no acepto ese término no puedo ser parte de la comunidad de Facebook, si no acepto ese término no puedo usar Telegram, no puedo usar WhatsApp, y así con cualquier otro servicio. La huella digital pasiva se refiere a todos los datos que nosotros no somos conscientes de que estamos compartiendo. Por ejemplo, la cantidad de veces que visitamos un sitio, ahí se forma una huella digital que es pasiva. Cuando, o sea, la ubicación en tiempo real, que es una capacidad, son mecanismos que también usan todas estas empresas, no sé, por ejemplo Google, que es como la más conocida, que ellos pueden saber perfectamente dónde estamos según dónde está nuestro teléfono celular. También nuestro comportamiento en redes sociales también es observado por todas estas empresas. Por ejemplo, los likes, tanto los likes que damos como los que recibimos, el contenido que vemos, el tiempo que nos quedamos viendo un contenido, el tiempo que usamos la aplicación misma, el tiempo que usamos el celular. Cada post que no publicamos, eso también es muy curioso porque Facebook ha declarado que ellos, si nosotros hacemos una publicación y nos arrepentimos, esto es decir, lo borramos y no lo publicamos, Facebook aún así almacena esa información. El contenido de los mails, por ejemplo, Gmail en sus términos y condiciones dice que ellos leen los contenidos de los mensajes. No precisamente para espiar nuestra conversación, pero sí para ver, por ejemplo, la forma en que escribimos. No sé si le ha pasado también cuando escriben en su celular, el teclado les empieza a sugerir palabras. Es porque la inteligencia artificial que está detrás aprendió la forma en la que nosotros nos comunicamos. Entonces nos ofrecen eso. Y en Gmail pasa lo mismo. Empiezan a identificar la forma en la que hablamos y nos sugieren palabras y frases que suenan como a nosotros para que nosotros nos comuniquemos de una forma más sencilla. Entonces, si se dan cuenta, en relación a los datos personales,
tanto la huella digital pasiva como la activa contienen toda esta información personal, nuestras imágenes, nuestro comportamiento, la cantidad de tiempo que pasamos en una determinada actividad, la cantidad de pasos que damos diariamente, y otra información que proporcionamos, no sé, por ejemplo, usamos una aplicación deportiva, por ejemplo, ellos pueden saber perfectamente qué deporte estamos practicando, cuántas veces al día, en qué horarios, etcétera, etcétera. Así que todos los datos de hecho, cada vez que interactuamos en Internet, dejamos una huella digital. Todo lo que hacemos desde el momento uno en que usamos Internet, deja una huella, un dato de nosotros. Comprando en línea, usando el banco en línea, viendo noticias o cuando hacemos uso para el deporte o salud. Esto es alarmante, pero esto también está hecho, no sé, por ejemplo, la banca en línea igual es favorable, por ejemplo, a personas que no pueden ir al banco, ya sea porque no tienen tiempo o porque tienen discapacidad y necesitan ir con alguien y nadie los puede acompañar, entonces pueden hacer uso de este banco. En el tema del deporte, por ejemplo, sirve para ordenarnos, vamos a poder ver las noticias sin tener que pagar por un diario. Pero como les dije, todo esto tiene un costo. Y el costo son nuestros datos personales. Y por eso es importante conocer y saber qué es lo que estamos compartiendo cuando lo compartimos. Entonces, ¿por qué es importante nuestra huella digital? Porque son relativamente permanentes. Es muy, muy difícil navegar por Internet y no generar esta huella, y es muy difícil borrarla, porque tenemos que pedirle a las empresas que lo hagan, o nosotros mismos buscar los mecanismos para borrar toda esta huella. Entonces, es muy difícil hacerlas desaparecer, y son acumulativas. Esto quiere decir que, por ejemplo, la información que yo introduje a los 12 años cuando me creé un perfil de Facebook, se va acumulando, entonces Facebook ya sabe mi nombre, sabe mi edad, sabe a qué edad empecé, cómo empecé a interactuar con la plataforma, sabe quiénes son mis amigos, empezó a saber quiénes son mis hermanos, quiénes son mis familiares, la forma en que empecé a cambiar corporalmente, y todo eso a través de información que yo misma le proporcioné. Se componen, como ya dijimos, principalmente de datos personales, y es una información que dejamos totalmente disponible para los terceros que nos prestan el servicio y que van a tratar nuestros datos de formas que muchas veces desconocemos. Entonces, ¿para qué usan nuestros datos? O sea, ¿para qué ellos querrían saber quién soy yo? Si en realidad no soy nadie, dentro de un vasto mundo y universo de personas. Lo primero es mejorar los anuncios y personalizarlos según cada usuario. De hecho, es la primera explicación que nos dan siempre las empresas. Como, ¿por qué veo esto? Esto es porque queremos facilitarte el que puedas acceder a productos y servicios que pueden interesarte. Entonces, en el fondo, hay un fin de negocio, un fin de comercio. ¿Por qué? Porque Facebook no nos cobra por acceder a su plataforma, pero ellos tienen que sobrevivir de alguna manera. Una infraestructura tan grande como Facebook, como Google, como YouTube, necesita de mucha gente, a esa gente hay que pagarle. Necesita de muchos computadores, hay que mantener esos computadores, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Entonces, todo este sistema es muy costoso. Entonces, ¿qué damos a cambio? En vez de un precio, damos nuestros datos. En el fondo nos vendemos a nosotros mismos para poder usar todo este sistema de Internet. Y el objetivo último de estas compañías es simplemente ganar más dinero. Muchas veces hay muchas teorías conspirativas y todo eso, pero en el fondo quizás la razón principal y básica es ganar dinero. Y todo esto también se relaciona y es consecuencia de una idea que empezó desde que nació el Internet, de que el acceso y el uso de Internet debe ser gratuito. Pero nada es gratis en esta vida. Entonces, así es como se generó este problema de ¿qué hago? ¿Qué hago para mantener toda esta infraestructura? Acá les quería mostrar esta red social que es muy conocida, que es Twitch, para ver más o menos qué información podemos extraer de aquí, porque en el fondo yo no veo nada. Lo primero que Twitch es que me pide registrarme aquí, y nos pide registrarnos, y cuando nos registramos damos nuestro nombre, nuestro mail como mínimo. Después, Twitch puede almacenar la cantidad de veces que yo me conecto y con qué youtuber me conecto, o sea, con qué streamer me conecto. Acá, por ejemplo, hay streamers que son muy conocidos,
Entonces aquí sabe, por ejemplo, que el Rubius tiene 52.183 vistas. Entonces la plataforma ya maneja la información de 52.183 personas, más la información del streamer, que sería del Rubius. Ya sabe de Rubius cómo es, la forma en la que habla, cuál es su rostro, desde cuándo empezó, cuál es el horario en el que se conecta, cuál es el horario en el que lo ve más gente. Sabe a las personas qué juego les gusta más o qué contenido les gusta ver más, sabe los gustos, puede predecir qué le puede gustar, le sugiere cosas. Entonces, con nuestros datos personales, las posibilidades de hacer cosas son hasta pueden ser ilimitadas. Un segundo objetivo, y que ha sido muy cuestionado y que se dio a conocer luego del caso de Cambridge Analytica, es que toda esta información que proporcionamos, estas empresas también las pueden usar para manipular y controlar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras conductas, nuestras emociones, las opiniones que podemos tener, la percepción que otros tienen acerca de nosotros, por ejemplo, los gobiernos, a través de cómo es nuestra interacción o de las cámaras de seguridad que ellos mismos ponen. Ellos pueden ir intentando predecir quiénes somos, saben quiénes somos, y pueden intentar predecir o tener ideas acerca de nosotros que quizás son erradas, pero a través de la información que nosotros proporcionamos o que ellos obtienen de forma ilícita, pueden identificarnos de una determinada manera. Y también afecta mucho la propia percepción que tenemos sobre nuestra propia vida y quiénes somos. Lo que hacen mucho las redes sociales es mostrarnos un tipo de vida, una vida feliz, una vida ordenada, una vida exitosa. Vemos gente bonita que está aquí que comparte su vida en la plataforma, una gente que viaja, gente que, no sé, es muy prolija en su trabajo, es un excelente artista, canta bien o toca bien un instrumento o pinta. Entonces, todas estas redes sociales lo que hacen es que nosotros presentemos lo mejor de nuestra vida. Nosotros al ver lo mejor de la vida de otros, podemos sentir de que nuestra vida no es tan interesante. Yo no toco tan bien, yo no soy tan bonita, no tengo tan buen gusto, no puedo viajar, no tengo dinero. Y eso también nos genera una sensación de desconformidad con nuestra vida. Y eso finalmente genera que de hecho genera mucho en adolescentes lo que es la depresión. Porque se generan modos de vida que nosotros no podemos alcanzar muchas veces. También controlan nuestro tiempo en el sentido de que están constantemente generando mecanismos para que nosotros estemos más y más inmersos en la red y compartamos menos con los otros que tenemos presencialmente y que interactuamos más con las aplicaciones, con las páginas. También pretenden siempre controlar nuestra atención. Recibimos frecuentemente notificaciones o emails diciéndonos bajó de precio esto, o no has usado esta aplicación, te extrañamos. También usan muchos mecanismos persuasivos, como te extrañamos, o ponen al monito este de Duolingo, ¿cierto? Que no nos hemos conectado, que no estamos aprendiendo, etc. También se identificó luego de este caso de Cambridge Analytica de que a través de todo este compilado de información pudieron influir en la decisión de voto de muchos adultos en distintos países. Primero se probó en África y después ya se probó en otros países como en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, para influir en la decisión de voto de muchas personas. Entonces esto generó un gran escándalo porque se dieron cuenta de que nosotros, por la información que nosotros compartimos, ellos son capaces de darse cuenta quiénes somos, qué nos gusta y a qué somos influenciados, qué nos puede influenciar. Y todo esto afecta nuestra identidad, porque después de todo lo que nosotros hacemos en el entorno virtual es lo que refleja lo que hay en nuestro interior, lo que somos cada uno de nosotros. Entonces nosotros nos presentamos de una forma en todo este medio virtual, y todo este medio virtual, a tener toda esta información, nos conoce tanto que puede llevarnos a cambiarnos a nosotros mismos. Y esto es muy importante, sobre todo hablando de niños y aún más de adolescentes. Entonces ahora hablemos de la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? La identidad digital es nuestra identidad o la imagen que nosotros proyectamos en el entorno digital. O sea, acá, por ejemplo, esta imagen es de un documental de Netflix que se llama The Social Dilemma,
Acá vemos, por ejemplo, la fotografía de una chica, la cantidad de likes, la cantidad de gente que se quedó viendo, que es una imagen frecuente, por ejemplo, que ven la gente que está visitando este sitio, los horarios en los que se conectó, cuánto tiempo se conectó, etcétera. Todo esto, claro, es una actuación, es una recreación de una realidad, pero que en realidad se hace. Y esto no lo hace precisamente humano, sino que es un trabajo que se hace en máquina, que es lo que se denomina comúnmente como la inteligencia artificial, que es la que procesa toda esta información. Entonces, la huella digital que dejamos al navegar en la red da a conocer quiénes somos y la forma en la que somos. Revela la forma en la que las otras personas pueden contactarnos. Por ejemplo, Instagram, Facebook, LinkedIn, Gmail, Hotmail, etc. También revela la forma, o sea, cuáles son nuestras aficiones, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras preferencias, los hábitos de consumo, nuestro comportamiento, nuestra procedencia, nuestro origen, la forma en la que pensamos, cuál es nuestra religión, quiénes son nuestros amigos y quién es nuestra familia. Y revelan información acerca de nuestro entorno laboral y escolar. Pero ¿cómo es esto posible? Por ejemplo, si subimos una foto con nuestro hermano pequeño o con un hijo, y vemos que, o sea, y en esa foto no tuvimos las precauciones suficientes, y en esa foto el niño estaba con su uniforme escolar. Entonces, toda la información que nos da esa imagen es que primero, él puede ser tu hijo dada la edad que tienes tú y dada la edad de la que se ve el niño, porque tienen tanta información que ya pueden intentar descifrar la edad de una persona. Entonces, me acuerdo que este niño debe tener alrededor, no sé, de 8 años, está yendo a tal colegio porque ve el uniforme, y atendida la geolocalización de mi dispositivo puede decir, el colegio al que asiste es tal y cual. Por ejemplo, si aparecen comiendo un helado y el helado es blanco, dice, probablemente le gusta el helado de piña. Y así pueden ir todas estas máquinas cruzando información y empezar a saber quién es la persona. Entonces, finalmente, ¿cómo es posible todo esto? En base a la información que nosotros mismos compartimos. Después de cada visita a un sitio web, como ya conversamos, o después de usar una aplicación, la huella o rastro digital que dejamos comienza a formular una idea acerca de nosotros que cuando se cruza con otra información permite a terceros saber quiénes son. O sea, son datos personales que permiten identificar. Incluso se ha dicho que todas estas grandes compañías nos conocen mejor que nosotros mismos. Por ejemplo, se ha dicho de que las compañías pueden saber que una mujer está embarazada antes que su propia familia. ¿Por qué? Porque la mujer puede empezar a buscar información sobre vitaminas que necesita, sobre calcio, buscar médicos, buscar consejos para crianza, por ejemplo, y ya el algoritmo detecta que esta mujer puede estar embarazada y lo sabe desde antes que ella lo diga incluso. O puede saber que estamos buscando empleo, porque nos creamos un perfil en LinkedIn, porque actualizamos nuestra foto, etc. Y ahora, ¿cómo esto influye en nuestra identidad? Porque, ok, sí, ya revelo mi dato, sí, no hay nada que hacer, lo que sea. Pero, ¿por qué esto influiría en mi identidad? Porque nos muestran primero lo que está de moda, lo popular o lo más visto. No sé si han visto, por ejemplo, en YouTube, que primero les sugiere cuáles son sus gustos, pero también hay una sección que dice qué es lo más visto. También pasa en Spotify, como lo que más se está escuchando, o en Netflix, lo que más están viendo las personas, lo que es popular. En tu zona también identifican por sector geográfico o por edad. Dicen, mira, a los chicos de 13 años les gusta esto, yo creo que a ti te puede gustar. Entonces, esto hace que empiecen a predominar formas de vida que luego se vuelven hegemónicas, que se vuelven predominantes. Y esto también lleva a que todos los usuarios o personas empiecen a hacer lo mismo, a pensar lo mismo, a decir lo mismo, a vestirse igual, a hacer el mismo tipo de publicaciones. Y esto produce un fenómeno que se conoce como la espiral de silencio, que quiere decir de que las mayorías empiezan a retroalimentarse entre sí y las minorías que empiezan a pensar distinto empiezan a ser silenciadas o no tener voz dentro de lo que es la sociedad. Y esto influye en niños y adolescentes muy fuertemente porque ellos son seres que están en formación. Sobre todo los adolescentes que están en una época en la que están configurando más fuertemente su identidad. Y también influyen en nuestra identidad porque nos manipulan. Con tanta personalización de los anuncios, ¿cierto? Que hace Facebook, sabiendo nuestros gustos y preferencias, por ejemplo, nos ofrece un contenido, una determinada noticia, un determinado producto.
Entonces nosotros, al ir filtrando y al ir consumiendo toda esa información, Google o Facebook o YouTube nos empieza a mostrar lo mismo, continuamente. Entonces quedamos encerrados en lo que es una burbuja. Y empezamos a aislarnos del entorno y a pensar de que todos piensan igual que yo. Entonces a mí me empieza a mostrar información que es la misma, siempre. Y después es muy difícil salir de ese ciclo. Si uno ve siempre lo mismo, por ejemplo, YouTube, es muy difícil después que el algoritmo te muestre algo distinto. Entonces así nos mantienen encerrados y ensimismados. Y pensamos que, que nosotros estamos en lo correcto y que todos piensan igual que nosotros y que nuestra opinión es la mayoritaria, cuando en realidad puede no ser así. Esto también produce un efecto de cámara de eco, que es que cuando se empieza a divulgar demasiada información, que es la de opinión mayoritaria, esta empieza a rebotar, ¿cierto? Y nos llega a nosotros. Entonces se produce una especie de loop o de un círculo en el que yo comparto y en virtud de lo que comparto es lo que recibo. Y así me mantengo en un círculo. Ahora, junto con saber quiénes somos, se ha llegado al punto de pretender que estas empresas pretendan predecir qué vamos a hacer o qué vamos a experimentar. Por ejemplo, en el caso de los delitos, o pueden predecir quién es más factible que tenga éxito académico, o qué niña es más probable de que sufra un embarazo adolescente, por ejemplo. O sea, y todo esto lo hace a partir de hechos pasados o de estereotipos que la misma persona que creó esta inteligencia artificial tiene a través de patrones de conducta de una sociedad en general, de factores de riesgo que están relacionados con el origen étnico o socioeconómico y otros sesgos que están heredados de quienes programan estas tecnologías. Entonces, finalmente, toda esta información que recopilan la usan para luego decir, ah, es muy probable que a esta persona le guste tal chaleco, tal suéter, color rojo, porque le gusta el rojo, porque he visto que le da like a muchas cosas rojas, por ejemplo, pero también intenta decir, ah, ok, este niño de 5 años, por ejemplo, es afrodescendiente, vive en determinado barrio, entonces es muy probable que a los 13 años sea un delincuente. Este fenómeno, que en realidad parece muy siniestro y está siendo muy discutido a nivel de derechos humanos y de los gobiernos que hacen uso de estas tecnologías para generar y acusar de delitos a gente inocente, por ejemplo, y sobre todo se comete contra minorías étnicas o en razón de su color de piel o de su cultura, de su lenguaje, que es particularmente delicado respecto de menores de edad. Hay una teoría que se generó a partir de los 60, 70, que se llama la teoría del etiquetamiento, y que estudia que la autoidentidad y el comportamiento de todas las personas pueden ser determinados en base a los términos que otras personas usan para definir o clasificar a estas personas. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, si a un niño desde muy pequeño le decimos, no, tú eres irresponsable, no, tú eres un flojo, no, eres un desordenado, si lo repetimos tanto, es muy probable que después el niño cuando crezca crea eso mismo de él y se produzca lo que es la profecía autocumplida. Entonces, así es de delicada la información que proporcionamos, porque empiezan a hacer unas generalizaciones en base a prejuicios de las mismas personas, porque detrás de toda la tecnología siempre hay un ser humano. Estas tecnologías no nacen solas y no se programan solas. Son seres humanos, son psicólogos, son sociólogos, son ingenieros, que están detrás de toda esta tecnología para generar ese consumo y que nosotros hagamos uso de sus plataformas. Y toda esta información puede ser usada de una forma tan mala como la que les estoy mostrando. Y ahora, ¿por qué veo lo que veo? Bueno, como sabemos ya, los datos personales y nuestra huella digital es importante. Las compañías usan todo esto, como ya dijimos, para vender sus productos o servicios. Y todo lo que vemos es en base a lo que vemos. Es un círculo vicioso, por así decir. Yo veo determinado programa de televisión, voy a recibir más sugerencias de ese programa de televisión. Ah, yo veo siempre películas de esta persona, voy a recibir información de esta persona. Y esta información, ¿cómo la conocemos? Porque no es algo secreto, es algo que se dice haciendo clic aquí, en estos circulitos. Generalmente salen de forma horizontal o vertical, son 3 puntos que uno los presiona y puede saber, tener información acerca de por qué Facebook me está mostrando esto.
También, por ejemplo, si no quiero recibir más publicidad de Shein, porque no me gusta o lo que sea, puedo ocultar este anuncio. Entonces Facebook dice, ok, ya no te voy a mostrar más porque sé que no te gusta. Puedo reportarlo, por ejemplo, si veo que este anuncio es de un hecho delictual o de un hecho que es inapropiado, que no corresponde, entonces puedo decirle a Facebook, Facebook, esto está mal. Entonces, nosotros hacemos clic aquí en reportar anuncios y podemos decirle a Facebook, Facebook, mira, encontré esto. Y también está esta otra opción de decir, ya lo compré. Esa yo creo que es la menos recomendable de utilizar porque le estamos dando información que no necesita conocer Facebook porque va a empezar a saber mucho más de nosotros. Entonces, bueno, todas estas plataformas y gobiernos que usan esta información la intercambian para generar perfiles o tipos de usuarios a quienes les van a ofrecer determinados bienes, servicios o contenidos. Y toda esta industria es un enorme motor económico que mueve y financia gran parte de Internet. Ahora, ¿cómo un gobierno se beneficiaría de esto? Por ejemplo, identificando, por ejemplo, intentando identificar a través de las búsquedas la cantidad de mujeres que están embarazadas en un determinado periodo de tiempo. Entonces pueden calcular, por ejemplo, la época más o menos en la que van a nacer y que cuando tengan, por ejemplo, la edad escolar, unos 5 o 6 años, saber que van a necesitar tal cantidad de profesores para esos niños. Entonces, toda esta información para los gobiernos, para las empresas es muy útil para conseguir sus propios fines, o en el caso de los gobiernos para implementar políticas públicas, que pueden ser buenas y otras que en realidad no lo son tanto. Y por eso es muy importante entender qué es lo que vamos a compartir y ser conscientes y no publicar de todo. Entonces, bueno, cada vez que usamos las aplicaciones o las páginas, tenemos que brindar información. Por ejemplo, aquí Google, para crearnos una cuenta, nos obliga a aceptar los términos y condiciones de servicio. Este botón de crear cuenta nunca se va a activar si yo no acepto los términos y condiciones y no acepto que se lleve a cabo el tratamiento de mis datos personales. Si yo no presiono esto, no puedo hacer uso de Gmail. Lo mismo, por ejemplo, con Twitch. Automáticamente, acá ni siquiera me hacen marcar una casilla. Ellos dicen, te registras y yo lo acepto. Y esto generalmente es así porque, como dijimos, esta es su fuente de financiamiento. También hay otro tema que son las cookies. Las cookies, como ya dijimos, permiten a las páginas web saber y facilitarnos el acceso a su página, pero también tiene otras cosas que son, por ejemplo, que pueden analizar el tipo de audiencia que se genera, puede personalizar el contenido, o sea, decir, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me gusta la tecnología y me va a mostrar más noticias o videos sobre la tecnología. Y publicidad dirigida. Por ejemplo, si a mí me gusta la música, me va a mostrar más anuncios de música que a otra persona que en realidad le gusta el fútbol, porque él va a recibir anuncios de fútbol. Todas estas cookies, además de todo lo que son las redes sociales y todas las plataformas, las cookies también ayudan a ese fin, al conocernos mejor. ¿Cómo podemos solucionar esto? Es que cada vez que nos piden aceptar las cookies, en vez de hacer clic en aceptar enseguida, porque no sé si se han dado cuenta, pero todos estos anuncios como que invaden la mitad de la pantalla completa, y nos impide ver el contenido. Entonces nos dan una alternativa que es aceptar, y otros que están más ligados a la legislación europea o de otros países que son más estrictos, como Argentina, por ejemplo, nos dan la opción de configurarlo. Y al configurar, lo que se recomienda siempre es solamente aceptar las cookies técnicas o las cookies que son obligatorias, que son la que recoge una mínima cantidad de datos, y evitar, y en el fondo rechazar, todas aquellas que no tienen que ver con el funcionamiento de la plataforma, sino que tienen que ver con entregar mi información. Y ahora, como en definitiva, ¿por qué veo esto? Porque los anuncios y las sugerencias que se nos muestran en Internet son el resultado de nuestro comportamiento en línea. Toda la información de nuestra huella digital, las imágenes, los videos, los emails, mensajes de voz, los comentarios que hacemos, nuestras reacciones, la geolocalización, las cookies, etc. Toda esta información es usada por empresas para que ellos entiendan qué nos gusta, por qué, con quién interactuamos, qué noticias nos interesan, qué lugares visitamos, la forma que tenemos de escribir, qué comida nos gusta, a qué enfermedad puede ser propensa. En base a toda esta información nos ofrecen productos, servicios o sugerencias de contenido. En el fondo, el fin siempre es el consumo. Y ahora, ¿cómo me libro del algoritmo? Hay dos alternativas. La primera es no usar Internet.
pero como ya vemos, eso es, ya hoy en día no podemos concebir un mundo sin Internet. Como ya dijimos al principio, el Internet es muy útil, es una herramienta que bien utilizada se pueden lograr grandes cosas. Se pueden generar grupos de apoyo como el que ustedes tienen acá, se pueden generar estas instancias de conocimiento a través de Zoom, podemos aprender también mucho de otras personas, de otras culturas. Entonces, la verdad es que esa no es una muy buena opción. Pero aprender a usar el Internet con prudencia, esa sí parece ser una buena medida para protegernos y cuidarnos de todo esto en lo que ya estamos inmersos. ¿Qué medidas de autocuidado puedo aplicar? Bueno, la primera es en Google o en algún buscador de su preferencia, buscar entre comillas el nombre de una, por ejemplo yo pongo Camila del Cabil, y ahí automáticamente Google va a buscar todas las páginas que tienen mi nombre. Si me voy a imágenes, puedo ver todas las imágenes que hay disponibles de mí en la web. Entonces en base a eso puedo ver la posibilidad que tengo yo misma de eliminar ese contenido o de pedirle a la empresa, ¿sabe qué? Quiero que usted elimine mis datos. Eso se puede hacer actualmente. El proceso es un poco engorroso y es desconocido muchas veces, pero sí se puede pedir a las empresas eliminar toda esa información. También se puede configurar el Google Alerts. Google Alerts es una herramienta de Google que permite decirle a la herramienta que nos avise cada vez que aparece algo sobre un tema determinado. Por ejemplo, cada vez que hayan noticias sobre dinosaurios, Google, pues lo programo Google y Google me va a avisar cada vez que salga una noticia sobre dinosaurios. Entonces, puedo decirle, Google, cada vez que salga mi nombre en Internet, quiero que me notifiques. Y así uno puede tener el control de la información. Y otro es eliminar cuentas antiguas. Muchas veces, al principio de Internet sobre todo, o sea, de todo el uso de todas estas plataformas, a uno se le olvidaba la contraseña y era más fácil crearse una nueva cuenta en lugar de recordar la contraseña. Hoy es mucho más fácil conseguir la contraseña. Antes el proceso igual era un poco más engorroso. Entonces ahí tenemos más información esparcida, nuestra información de una cuenta que que no usó y mi información nueva. Entonces también eliminar las antiguas es una buena opción. Otro es configurar las mismas aplicaciones. ¿Cómo hago esto? Como ya les decía, a través de los tres puntitos que son de Facebook o en Instagram también. Acá puedo editar, por ejemplo, las personas que van a ver mi información. Le puedo decir que solo lo vean mis amigos, le puedo decir no, solo quiero que lo vean estas personas. O incluso le puedo decir a Facebook, esto no quiero que lo vea nadie, solo lo voy a poder ver yo. O decirle a Facebook, esto es muy importante, quiero que todos lo vean. Pasa mucho con publicaciones que en realidad pueden ser muy útiles. Entonces todo eso lo puedo configurar. Y en Instagram también puedo hacer lo mismo, por ejemplo. Me voy aquí en configuración, que es un icono de un engranaje. También en otras plataformas son estos tres puntitos o son el símbolo de engranaje. Y me voy al lado que dice privacidad. Y aquí en privacidad puedo ver, por ejemplo, que mi cuenta sea privada, o sea que yo maneje quienes me van a seguir. Puedo hacer limitaciones, puedo filtrar palabras, puedo hacer que, por ejemplo, no me etiqueten en ningún lado, puedo hacer que determinadas personas vean mi historia o no, si acaso voy a publicar o en qué condiciones voy a hacer estos directs, que son videos en vivo que uno puede hacer, quién puede conectar, puedo revisar el estado de mi actividad, puedo revisar los mensajes, entonces puedo hacer uso de todas estas mismas herramientas para limitar un poco la información que compartimos. Otra medida de autocuidado es limitar la cantidad de datos, por ejemplo, revisando. ¿Qué datos me están pidiendo para usar una plataforma? ¿Es necesario que yo proporcione estos datos? Por ejemplo, si yo quiero comprar, me gusta una tienda y quiero comprar determinado producto, a veces nos ofrecen, dice, suscríbete para recibir las últimas noticias de esta tienda. Entonces, por ejemplo, me piden mi email, ok, sí es razonable que me llegue el mail, pero por ejemplo me pueden pedir el número de teléfono o mi dirección. Y es como, ¿es necesario dar mi número de teléfono o mi dirección para esto? Muchas veces no es necesario. Entonces podemos abstenernos de usar la página o abstenernos de entregar esa información. ¿Puedo usar el servicio sin compartir mis datos? Si puedo hacerlo, mejor. Y lo otro es que, por ejemplo, si yo soy la persona que maneja una empresa, también tengo que ser consciente y decir, ¿le estoy pidiendo más datos necesarios de los que deberían? Por ejemplo, lo mismo, si quiero que reciban información sobre mi tienda, ¿es necesario que yo les pida su dirección? No, no es necesario. Entonces siempre tenemos que sopesar y pensar antes de aceptar ciegamente todo lo que son los términos y condiciones.
Acá, por ejemplo, tenemos nuevamente el típico registrarte, aceptan nuestros términos y condiciones. Entonces, dejan de nuestra parte el leer el contrato, y si no lo leemos es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Pero solo podemos usar la plataforma si aceptamos estas condiciones. Otra medida es revisar, por ejemplo, en las aplicaciones qué información nos están pidiendo. Por ejemplo, esta aplicación que se llama Kahoot me está pidiendo permiso para usar mi cámara. Yo puedo dudar un poco, como, ¿para qué necesita mi cámara? Bueno, puede ser para hacer video, entonces le concedo, le digo, sí, ok, estoy de acuerdo con eso. Acceder a mi almacenamiento, sí, obvio, porque si no, no puede funcionar bien la aplicación porque no tiene dónde guardar los datos. Y otro servicio que me dicen que necesitan para funcionar, entonces uno puede leer toda esta información y ver si está de acuerdo o no. Por ejemplo, y hacerse una pregunta que es muy importante, que es, por ejemplo, respecto a la cámara o respecto al micrófono. Por ejemplo, ¿es razonable que me pidan acceso a mi micrófono cuando se trata de una aplicación que es solo para leer o que no requiere de mi voz para funcionar? Todas esas preguntas tenemos que hacernos y cómo revisar bien las aplicaciones, las páginas, para poder decidir informadamente. En el propio celular también tenemos la opción de regular toda esta información. Por ejemplo, acá saqué un pantallazo a mi celular, a mi parte de permisos otorgados para usar mi cámara. O sea, digo, ya, ¿qué aplicaciones o qué empresas van a poder acceder a mi cámara? Entonces, por ejemplo, permití que lo hiciera Airbnb, permití que la propia cámara tuviera acceso a la cámara, permití que lo haga Chrome, permití que lo haga Google, que lo haga Instagram, porque en Instagram se usa mucho la cámara, en Messenger se usa la cámara, por ejemplo, para hacer llamadas, ¿cierto? Por ejemplo, Zoom, sí o sí tengo que autorizar el uso de la cámara, pero lo acepté solo mientras se usa. Esto quiere decir que si yo no uso la aplicación, ellos no van a poder acceder a mi cámara y no van a poder, en consecuencia, verme. Estas empresas sí han dicho que ellos no nos espían, por así decir, no ven nuestra cámara o no registran nuestro micrófono, pero sí tienen la capacidad técnica de hacerlo. Entonces, en realidad, siempre es mejor prevenir. Entonces, si yo no uso la aplicación, le dije a mi celular, si yo no estoy usando esto, entonces ellos no tienen acceso a la cámara, entonces no van a tener acceso a mi cámara. Para WhatsApp, como les dije, o Zoom, es muy necesario que tengan acceso a la cámara, pero por ejemplo hay otras aplicaciones a las que le tengo prohibido que accedan a mi cámara. Por ejemplo, la Biblia. ¿Es necesario que tengan acceso a mi Biblia? Mi cámara, no, la verdad es que no, entonces lo niego. Por ejemplo, en Cabify, ¿es necesario que tengan acceso a mi cámara? No, porque es una aplicación para trasladarme de un lugar a otro. No tengo por qué darles permiso para que usen mi cámara. Por ejemplo, una compañía de teléfono, como tiene permiso, ¿por qué le voy a dar permiso para que esta empresa tenga acceso a mi cámara? Como no tiene sentido. O incluso a Facebook. Digo, no quiero que Facebook tenga acceso bajo ninguna circunstancia a mi página. Entonces, todo esto lo podemos configurar desde nuestro celular, en la parte de configuración o en la parte de privacidad. Ahí depende del dispositivo, pero generalmente está en la parte de configuración, que es este símbolo de engranaje. Uno entra ahí y ahí sale la parte de privacidad y la parte de seguridad. Seguridad es otro tema, que tiene que ver más con el cuidado en general de los dispositivos y de la información. Y el tema de la privacidad tiene que ver con los datos personales. Entonces, son dos aspectos que igual hay que considerar, pero ahora solo nos estamos enfocando en lo que es la privacidad de los datos. Otra medida de autocuidado es evitar iniciar sesión con otras cuentas. Por ejemplo, muchas veces por comodidad, las empresas nos dicen, ok, puedes registrarte o entrar con Google, con Facebook, con tu cuenta de Microsoft, etc. Entonces, muchas veces uno por comodidad acepta. Pero la verdad, cuando hacemos eso, estamos autorizando a que Google acceda a la información de esta aplicación, por ejemplo, Kahoot. Entonces, al meterme con Google, Google va a tener acceso a lo que yo hago en Kahoot. Entonces, va a saber en qué momento usé Kahoot, va a saber en qué contexto lo usé, y todo eso. Entonces, para evitar todo ese cruce de información, es mejor no hacerlo, no crearnos una cuenta única para determinada aplicación o para determinada página.
Este es como lo típico, iniciar sesión con Google, y aquí también nos dice, podemos iniciar sesión rápidamente y ellos protegen nuestra seguridad, pero eso también es dudoso en base a todo lo que hemos visto. Y la configuración la podemos hacer directamente en nuestra cuenta de Google, lo que también es un procedimiento que para una persona que no tiene mucho conocimiento en el celular le puede costar. Entonces, mejor para evitar todo eso, cuentas únicas para cada página, cada aplicación. Y una última medida, que yo digo que es la más importante, es evitar compartir demasiada información en redes sociales. Yo no sé usted, no sé quién de nosotros, iría a una plaza pública, se pararía en medio de la calle a decir, el lunes me voy de vacaciones a tal lugar. O a decir, mi hijo se sacó un 7. No sé, yo no iría por la calle diciendo, me contrataron en tal empresa y voy a empezar a trabajar en septiembre. Me compré toda esta ropa en Forever 21 y me veo muy bien. ¿Haría eso en mi vida presencial? ¿Haría eso en la calle? ¿Haría eso compartiéndolo con extraños, con gente que no conozco? Si yo no voy a hacer eso, no soy capaz de hacerlo en la vida real, entonces no tendría por qué hacerlo en la vida virtual. Ya como les dije, no existe una vida virtual o real. Las dos vidas son parte de lo mismo. Y por eso tenemos que ser conscientes de que, como ya vimos, todo lo que hacemos en Internet nos refleja quiénes somos nosotros, nuestras búsquedas, el tiempo que pasamos. Entonces, por eso es muy importante construir una imagen positiva acerca de nosotros mismos y solamente compartir lo que es necesario. Bueno, si bien las redes sociales facilitan toda esta comunicación, nosotros mismos nos ponemos en riesgo cuando publicamos demasiado. Entonces tenemos siempre que pensar bien a qué contenido compartimos. Por ejemplo, revisar si compartimos una noticia. ¿Esta noticia es verdadera o es falsa? Eso también es un tema, identificar qué es una noticia verdadera y qué es una noticia falsa. Eso también es como otro tema también amplio para estudiar, pero también cerciorarnos. ¿Quién dijo esto? ¿Es una persona que tiene conocimiento o es una persona que en realidad solo dijo su opinión y no estoy segura de que lo que dice es verdad? ¿Voy a compartir eso? Mejor no. O ¿a qué le doy me gusta? Cada vez que doy me gusta, la máquina, el robot, identifica las cosas que me gustan y me empieza a mostrar lo mismo. Y algunas medidas en este sentido sería, por ejemplo, como ya les dije, cuidar nuestra reputación digital, cuidar nuestra imagen, evitar compartir imágenes que quizás no son apropiadas, o evitar hacer comentarios que no es necesario que la gente sepa, porque es parte de mi privacidad. Eso ya depende de cada uno, de cada persona, de cada familia, pero son recomendaciones que en general pueden aplicar a todos. Lo otro que es muy importante para todos, siendo adultos, siendo niños, es nunca agregar desconocidos. Es como la típica enseñanza de los papás que nos decían, no hables con extraños. O sea, si yo en la vida real no voy a hablar con un extraño, no voy a aceptar un dulce de un extraño, menos lo puedo hacer en mi vida, en mis perfiles virtuales. Siempre hay que pensar que todo lo que ocurre en el entorno virtual afecta a mi vida presencial. No son dos vidas independientes. A veces también a las personas más pequeñas, a los adultos, a los niños, o sea, a los adolescentes, a los niños, les cuesta entender que todas las cosas que hacemos tienen una consecuencia. No importa si lo hacemos a través de una pantalla. No importa si no estamos interactuando con otra persona cara a cara. Todo lo que hacemos siempre tiene una influencia sobre mi persona y sobre la persona que está al otro lado. Entonces, por eso es importante conocer a la gente con la que interactuamos, por eso es importante vestirnos bien, por eso es importante tratar y ser gentil con las personas. O sea, yo no voy a estar insultando a una persona por la calle porque lo voy a estar haciendo en una red social. Y tenemos que siempre que pensar 2 veces antes de publicar nuestra ubicación, nuestros planes de viaje, los nombres de otras personas, el nombre de mi amiga, la edad de mi amiga, oh, hoy día está de cumpleaños. Sí, es bonito. Muchas veces queremos compartir todos esos momentos que son alegres, son especiales, pero a veces es necesario hacerlo, a veces no es tan necesario. Podemos publicar una foto bonita, por ejemplo, ya, ok, publico una foto de mi boda, pero no es necesario que publique, no sé, un mes de matrimonio. Ya vamos a saber si me casé el día 5 de diciembre, todos van a saber que el 5 de noviembre fue el día que me casé.
y así. Entonces, si vamos a divulgar, que sea lo necesario. Si voy a publicar un lugar de vacaciones, no tiene que ser necesariamente en la fecha en la que estoy de vacaciones. No tengo que publicar necesariamente cuál es el punto exacto en el que estoy, porque las aplicaciones permiten hacer eso. Entonces hay cosas que no es necesario. Podemos publicar una foto familiar, pero no etiquetar a la persona, o no poner su nombre, o no publicar cuántos años tiene. Toda esa información que es personal, podemos abstenernos de publicarla. Entonces, por eso mi recomendación es que, ok, podemos compartir nuestras vivencias, cosas bonitas para alegrar a otros, compartir con nuestras familias la información, pero siempre tenemos que ser conscientes de que sea limitado, que no sea excesivo, sino que sea lo necesario, lo justo. Y otra medida que yo diría que es fundamental es que tenemos que evitar revelar información sobre menores de edad. Pasa mucho que muchas personas publican imágenes de los niños desde que son bebés y van creciendo. Entonces, así como la máquina empieza a conocer nos empieza a conocer a nosotros, el robot empieza a conocer a esta persona desde que nació. A nosotros no, a nosotros nos conoció de más de grande porque Facebook se inventó hace poco, pero todos estos niños que nacen o que crecen inmersos en todo este sistema, la máquina lo va a empezar a reconocer desde antes. Entonces va a saber desde mucho antes quién es este niño, quién es esta persona, qué cosas le gusta, quiénes son sus padres, a dónde lo llevaban, dónde nació. Entonces, respecto a los niños, yo creo que sí es importante recalcar de que igual tenemos que evitar divulgar información. Y siempre que vamos a compartir datos o imágenes de otros niños, pedir la autorización siempre al tutor. Puede ser el padre, el abuelo, la persona que esté a cargo del niño o de la niña o del adolescente incluso, para poder revelar toda esa información. Evitar ver videos donde aparezcan niñas y niños y adolescentes, sobre todo si están solitos, si parecen que le están haciendo bullying, por ejemplo, si se están burlando, ese video se denuncia. Siempre tenemos que denunciar, y yo siempre los invito, cuando vemos contenido inapropiado, o contenido que puede ser sugerente, que puede causar problemas, eso se denuncia, sobre todo si hay niños involucrados. Acá yo les traigo un ejemplo, por ejemplo, de una actriz que se llama Lea Michele, es una actriz muy conocida por la serie Glee, y ella, bueno, es famosa y todo, pero ella nunca, desde que nació su bebé, ha dado a conocer el rostro de su bebé. Entonces, así ella cumple con quizás ese deseo, ¿cierto?, de compartir algo tan lindo como es la maternidad, mi hijo que está creciendo, pero nunca mostró su rostro. Entonces también esa es una forma, y yo lo he visto también en mucha gente que no es famosa, que si bien publica cosas donde están sus niños, ¿cierto?, aprendiendo o dibujando o aprendiendo a cocinar, que en realidad es muy bonito y a veces es bonito compartirlo o queremos compartirlo, pero evitar divulgar su rostro o su nombre o su edad también. Y acá vemos como el ejemplo contrario, de niñas que son adolescentes que las usan también para publicitar determinados productos y no se tiene cuidado de que son niños. Y con eso hay que ser siempre muy cuidadosos. Entonces, como conclusión, es que los datos personales contienen información que es muy privada y personal acerca de cada persona. Cada vez que navegamos en Internet, inevitablemente dejamos una huella digital que es capaz de identificarnos y hacer conocer a otros quiénes somos. Y una vez que liberamos toda esta información, es difícil volver a tener control sobre ella. La mayoría de los negocios en Internet se mueven a través de todo lo que son los datos personales, y algo fundamental es que tenemos que cuidarnos y también cuidar al resto. No solo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos o a otras personas que quizás son desconocidas, pero que igual las puedo cuidar de esta forma, evitando divulgar su nombre o recompartiendo videos. Y lo más importante es que nuestra conducta en Internet debe ser la misma que en la vida real. ¿Cómo hacemos esto? Consumiendo contenido apropiado, denunciando anuncios que son de contenido que no es apropiado, personalizando los anuncios. Por ejemplo, yo acá le puedo decir a Instagram que oculte este anuncio porque no me interesa. Entonces, Instagram va a saber que no me gusta esto y ya no lo va a publicar más. O lo puedo denunciar. Si aquí veo algo, no sé, por ejemplo, armas o algún delito, le digo, por favor, esto quítalo porque es un delito. Entonces Instagram lo averigua y dice, ah, sí, ok, esto es un delito. Y después nos notifica y nos dice, efectivamente, eso era un delito, y nosotros lo sacamos o bloqueamos la cuenta, etc.
Lo otro es que cuando visitamos sitios que son nuevos para nosotros, es muy probable que nos encontremos con contenido que no nos gusta. Y eso es porque el robot, por así decir, de inteligencia artificial no nos conoce. Entonces, por eso es importante consumir contenido apropiado, porque la máquina va a saber el contenido que nos gusta y nos va a empezar a mostrar cosas apropiadas. Entonces, al empezar, no tengamos miedo, denunciemos lo que está mal, no veamos lo que está mal, y eduquemos a la máquina. Digámosle, esto no me gusta, esto sí me gusta, etc. Y también que existen herramientas y aplicaciones para reducir toda la exposición a estos contenidos. Entonces, eso sería como lo que quería compartir con ustedes para saber la importancia de todo lo que es la información personal. Wow, muchísimas gracias Camil por esta linda charla. Súper interesante todo lo que nos compartes y sobre todo que nos abre como esas alarmas para estar atento a lo que pasa en las redes sociales y cómo es el comportamiento, ¿no? Qué información nosotros estamos dando con tanta facilidad muchas veces a la hora de usar alguna plataforma. Así que si alguna persona tiene alguna pregunta, podría escribirla en el chat para que Camila así nos ayude un poco más, ya que es experta en el tema. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algún comentario, Griselda, Ney, para todo el equipo, y bueno, para empezar con estas consultas, ¿no? Porque sé que por ahí hay muchas hechas y queremos escucharles, ¿no? Para que tengamos. Angie tiene una preguntita, Griselda también. Muchas gracias, Camil, Carol. Tenía una inquietud. El tema que compartiste de no, digamos, entrar a una app conectándola con la cuenta de Google, por ejemplo. En el caso en el que ya se ha hecho, ¿cómo se haría para desconectar esta? Porque yo particularmente lo he usado muchísimo para evitarme tener tantas contraseñas que vaya a enloquecer. Entonces, sencillamente las conecto. ¿Cómo se desconectarían entonces las cuentas para Google? Porque ya creaste un perfil donde si tú ingresas, si tú vas a iniciar una cuenta nueva y pones el mismo correo, te va a decir que esa cuenta ya existe. Entonces, ¿cómo se haría en ese caso? Gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta, es muy importante. Eso se puede desactivar, por ejemplo, en Facebook o en Google, en la sección de configuración, hay una sección que se llama permisos. No les puedo decir exactamente dónde está porque todas estas opciones van cambiando repetidas veces, pero hay que buscar una opción que se llama permisos, lo mismo que en el celular. Entonces dice quitar permisos, y ahí sale, por ejemplo, en los permisos, todas las cuentas que hemos accedido con Facebook, por ejemplo, o con Google. Entonces le ponemos quitar permiso y ahí ya Facebook no va a poder, no vamos a poder iniciar sesión con Facebook o con Google a determinada cuenta, y ahí la misma plataforma, la otra, no Facebook ni Google, sino que la otra, nos da las opciones para poder ingresar. Pero ellos ya saben que nosotros ingresamos, que desvinculamos la cuenta, pero nos dan las opciones para volver a vincularnos con la plataforma o con la página. Ok, perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias. Excelente respuesta. Gracias. Cris, ¿tienes alguna consulta? Porque aquí también tenemos a Judith, que tiene una consulta por el chat. Sí, mi Carol, yo quiero preguntarle a Camil si es posible y si no es muy difícil, ¿se puede borrar por completo una huella digital activa o pasiva? Así de que no quede huella, como dice. La verdad es que en estricto rigor es difícil. Es difícil porque requiere mucho de nuestra... requiere mucho de nuestra gestión. Entonces nosotros tenemos que intentar recordar o buscar dónde nos creamos una cuenta, por ejemplo, en qué momento lo hicimos, en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, y borrando cada publicación. Y lo otro es decirle a Facebook, quiero que elimines todos mis datos que tengo en esta cuenta. Eso se puede hacer, es un derecho porque hay una legislación que se aprobó hace muy poquito, el 2018, en Europa, que es como la más estricta. Entonces, a través de
gracias a esa legislación, todas estas grandes compañías tienen que sí o sí disponer para nosotros la posibilidad de pedirles que eliminen la información. Entonces ellos acceden. Ellos tienen todo ese registro. Por ejemplo, si uno quiere saber qué conversó con una persona, uno le puede decir, Facebook, por favor, dime qué conversé con esta persona, dame todo el historial. Y Facebook lo entrega. Yo una vez por un tema comercial, por así decir, para poner un reclamo, le pedí esa información, Facebook se demoró no más de un día, se demoró un par de horas en pasarme toda la información. Si dice, mira, este archivo es muy pesado, así que hazlo de esta forma, y eso se puede hacer. Es engorroso en el sentido de que requiere mucho de nuestra iniciativa y de nuestro conocimiento y de nuestra paciencia, pero se puede. Y lo otro también es eliminar cada cierto tiempo en el historial, borrar toda la información, o borrar todas las cookies. Hay una opción en los buscadores que dice en el historial, y ahí uno pone borrar datos de navegación. Entonces uno los aprieta y ya se eliminan automáticamente las cookies, se eliminan las contraseñas que Google almacena, que a veces sin darnos cuenta, entramos a una cuenta y Google nos dice, ¿quieres que guardemos tu contraseña? Y a veces no nos damos cuenta y apretamos que sí. Entonces ahora Google también tiene la contraseña de lo que lo hice por accidente. Entonces, a través de borrar los datos de navegación, también podemos eliminar todas las contraseñas que introducimos, eliminamos el historial, la fecha en la que me conecté a determinada página, y prácticamente cada vez que me meto a una nueva página es como que me haya metido por primera vez. Y eso también se puede hacer. Muchas gracias, Camil. Gracias, Camil. Aquí tenemos una pregunta de Judy que dice, si uno elimina todas sus fotos de Facebook y de Instagram, ¿ya no quedan disponibles para que la gente lo vea, mis conocidos, mis contactos? Dice que si el servicio lo elimina o eso queda como que el acceso se negó, o sea, no, siguen manteniendo las fotos, ¿qué procedimiento sería el mejor si en tal caso queda acceso? Claro, lo que declaran todas estas empresas es que, claro, uno elimina la publicación y se elimina por completo. El tema es, y esto también lo he visto en mi empresa en los contratos, porque hay una cláusula que se pone, que es que no es posible siempre eliminar toda la información. Y muchas veces para respaldo de la misma empresa, como para protección de la propia empresa, no puede destruir ni devolver toda la información, y ahí se agrega que es solamente con el objetivo de decir que, por ejemplo, nosotros cumplimos con el servicio, pero si elimino todos los datos, no tengo cómo comprobar después que yo cumplí con el servicio. Entonces, eso, es muy difícil que la propia compañía enorme elimine, deje de tener registro de eso. De hecho, la única forma casi de eliminar los contenidos de los computadores es destruyéndolos. Porque incluso borrando cosas de nuestro propio computador quedan en algún lado. Se tienen que pedir el servicio de personas como más expertas para que de verdad se borre todo. Que todo esto es complejo. Son procesos tecnológicos como muy refinados, y siempre quedan las marquitas, las migas de pan por ahí esparcidas. Entonces, pero en estricto rigor, y según lo que declaran todas estas compañías, es que una vez que se elimina la publicación, ellos ya no tienen acceso y ya no lo comparten más. Y en realidad no nos queda otra alternativa que creerle, porque no se puede hacer mucho más. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Judy nos dice que gracias por la información también otorgada, porque bueno, nos surgen dudas a medida del camino, con la charla nos van surgiendo tantas dudas, y de verdad es súper importante. Por ejemplo, yo también quería hacerte una consulta. A nosotros nos bloquearon una cuenta de Instagram, ¿no? Pero era una cuenta comercial. Es una cuenta comercial. Instagram, a ver, no nos dio ninguna razón clave en decir, están infringiendo las condiciones de la comunidad. De verdad, nunca nos respondió, como 2 o 3 correos fueron y vinieron para darnos la opción de revisar, pero nunca en sí. O sea que es tan
o sea, delicada en el sentido de que si pongo algo incorrecto, a mí me bloquea totalmente y bueno, yo perdí como un trabajo de realmente un emprendimiento que tenía, o sea, perdimos un montón de información, de datos que volvimos a empezar de nuevo, pero Instagram nunca me contestó, Facebook nunca me contestó, es simplemente porque a ver, yo dije, se reservaron todos los derechos a decirme qué fue lo que pasó. Hay posibilidades de poder recuperar esas cuentas. Si en tal caso lo quiero volver a apelar, hay posibilidades de recuperar cuentas o simplemente Facebook ya me anuló y desaparecí por lo menos del algoritmo de Instagram. ¿Habrá posibilidades de recuperar? Es mi pregunta. Eso, claro, habría que verlo con la empresa. Antes era más fácil, pero ahora últimamente ha ocurrido mucho eso lo que tú mencionas, y no solamente con empresas, sino que también con personas que publican contenido y sin razón aparente los bloquean. A nosotros nos bloquearon, por ejemplo, a la orquesta en la que estoy, nos bloquearon un video porque infringía derechos de autor. Era como, ¿por qué? Sí, era Beethoven. Beethoven murió hace muchos años. Él ya no tiene derechos de autor sobre la obra y nosotros podemos interpretarla y éramos nosotros lo que estábamos tocando. Y aún así lo bloqueó y no dio ninguna explicación. Entonces, claro, ese es un fenómeno que está pasando muy recientemente porque antes sí se podía apelar. Podíamos preguntarle a Facebook, oye, ¿por qué? Y apelar. O a YouTube también. Pero últimamente está siendo más unilateral. Y ahí la verdad es que no manejo más información. Pero yo creo que sí existen mecanismos para poder comunicarse con la empresa y pedirle más explicaciones, pero también es cierto que todas estas empresas se reservan mucha información y que se sienten con el derecho de no dar más explicación. Ok, ya, acá estoy. Ok, muchísimas gracias, Camil. Sí, la verdad fue sorpresivo, pero también, bueno, tocó replantearse el tema. Así que, bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera dejarla o vamos culminando ya este tiempo y este espacio. Bueno, sin más preámbulos, Ney, ¿nos puedes compartir pantalla para recordarles a todas las personas de la comunidad, una vez más, muchísimas gracias por estar el día de hoy, a los que pudieron conectarse y bueno, también a los que no, cuando vean la grabación, espero que sea de gran utilidad y de gran satisfacción toda esta información que hoy nos compartió nuestra compañera Camil. Muchísimas gracias, Camil, nuevamente por este espacio y recordarles realmente el objetivo de nuestro equipo de Raising Out, que es educación en casa, que es la educación intencional, que es restablecer los valores fundamentales de la familia basados en la palabra de Dios y respeto a la educación, ¿no? Mediante los procesos esenciales que equipen a los padres a ejercer un compromiso en la construcción de bases firmes de todos de nuestros hijos. Entonces, estos espacios se dan precisamente para que los padres nos eduquemos, estemos totalmente capacitados y aptos para enfrentar las situaciones que en el día a día podemos llevar a cabo en nuestros hogares y también el resguardo de todo, los equipos electrónicos que actualmente pues tenemos acceso a todos, ¿no? Y los hijos nuestros también van a estar están en ese proceso. Digo yo que van a estar porque la mía viene en camino, entonces también hay que estar preparados para ese tiempo. Y de más está decirles que están completamente invitados una vez al mes, los UNES mensuales, los UNES, que están 2 veces al mes, estamos haciéndolos. Van a estar siendo informados a través de la plataforma de Telegram, que si no están todavía en Telegram, nuestra compañera Gris pasó el enlace para que compartan y se unan a la comunidad. También tenemos ahora el programa radial de podcast. Esta semana se van a estar publicando los lunes, los miércoles y los viernes, ¿sí? Van a estar disponibles los links también por Telegram para que no se lo pierdan, porque son temas de mucho interés y hoy tenemos espacios muy lindos para seguir educándonos. Sí, también los videos, que es nuestra tercera estrategia, que en breve Ney nos va a compartir un espacio de este video de lo que es los proyectos que involucran al padre
y a los hijos. Entonces los invitamos a todos a que también quieran unirse a este lindo proyecto y compartirnos a través de la plataforma lo que hacen con sus hijos, lo que les involucra estar más en conexión con sus hijos. Así que bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que es unir esos lazos entre padres e hijos. Hola, mi nombre es Joanán. Estamos aquí en el Parque Histórico en Solferino, pero tenemos una escuelita que se llama Bet Sefer Hetzmin. Y bueno, somos un grupo de niños que ya son homeschoolers desde hace tiempo, que los padres decidimos llevar este sistema para nuestros hijos. Y viviendo aquí, pues es más padre porque pues te conectas con la naturaleza, con el padre, estamos más tranquilos, podemos aprender muchas cosas de insectos, de árboles, de todo, y obviamente de la palabra. Entonces nos juntamos de lunes a miércoles a estudiar, jueves y viernes. Les pedimos a los demás, a los chavos más grandes, a los de comunidad, que se vengan, hacemos voluntariado. Chava y Gretel están a cargo esos días, estamos en la alberquita. Ha sido de mucha bendición para nosotros que pues los padres que vivimos en este lugar pues somos homeschooler y podemos unirnos para seguir estudiando en la parte académica y en la parte bíblica. Les voy a mostrar. Hola, saluden chicos. Bueno, ¿cada quien puede decir su nombre? Yanaí, Alexa, Orel, Amén. Aarón. Nosotros somos el grupo Bet Sefer Hetzmin y estudiamos, como vemos, cada quien está en su nivel. Alexa está viendo las tablas de multiplicar. Yanaí está viendo vocabulario de inglés. Aaron está con divisiones, Orel con matemáticas. Ángel en escritura. Abraham está adelantando sus estudios de la Biblia. Y entonces, todos tenemos un proceso diferente. Hola, saluden chicos. Bueno, ¿cada quien puede decir su nombre? Yanaí, Alexa, Orel, Amén. Aarón. Nosotros somos el grupo Bet, pero nos unimos todos a seguir estudiando. Y lo hermoso de todo esto es el asesorar y que ellos puedan ser autodidactas y puedan llevar sus estudios sin tanta presión y que lo vayan aprendiendo a su nivel, que eso es lo maravilloso. Y bueno, y tenemos nuestras canchas de básquet, de vóley, la alberquita que podemos aprovechar después, bueno, durante eso, después de clase. Genial, genial, qué delicia ver a todos estos niños crecer en estos espacios. Y bueno, de eso se tratan estos videos de interés, así que cualquier padre o madre que esté completamente interesado se puede poner en contacto con nosotros para hacer llegar esa interacción que tienen con sus hijos. Nuestra cuarta estrategia sería la Escuela de Padres, que es un foro mensual, y este martes 26 tenemos el foro de la Escuela para Padres a las 5 horas de Tijuana, y tenemos algo particular. Normalmente nuestra programación queda grabada, pero en esta oportunidad lo que es Escuela de Padres no se graba porque hay muchos testimonios que involucran muchas áreas personales y es importante ahora en guardar nuestros datos y la seguridad no se están guardando, así que están completamente invitados a unirse para verlo en vivo y en directo, que de verdad es de bastante edificación. Lo que es el tema de la legalización en homeschool, sí, pues cada país tiene su legalización y bueno, se ponen en contacto también con nosotros por interno si quieren tener
alguna interacción más. Y los grupos de aprendizaje y clases pues virtuales, estamos en ese proyecto, estamos encaminándonos y construyendo todo lo que es este proyecto de Raising Out, que es gestión, administración y conexión. O sea, ¿qué más que aprender a transmitir todo lo que queremos darle como bases y fundamento a nuestros hijos, ¿no? Y que no sea el mundo quien se encargue de influenciar y de meterles ideas que no queremos con los que crezcan, sino con aquellos valores que son importantes para nosotros como familia. Así que bueno, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Están todos completamente invitados a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en el canal de YouTube o en Telegram, el grupo, para que estén recibiendo constantemente aquellos datos de motivación e información que constantemente se están pasando al grupo para estar todos en un mismo sentir de educar a nuestros hijos desde nuestros hogares y desde nuestras experiencias. Así que no sé si alguien más quiere agregar algo. Gris, Nate, Angie. Carol, solamente pues recordar que el próximo martes, que es 26 de julio, será la próxima reunión de Escuela para Padres, tal como tú ya explicaste todo. La próxima es este martes 26. Y muchas gracias Camil, muchas gracias Carol. Y no sé, de pronto algo más para decir. Camil, muchísimas gracias por compartirnos esa valiosa información que es de gran utilidad para todos los que compartimos nuestros datos en Facebook, en todas las redes sociales, y pues por el hecho de tener un artículo, ¿no?, electrónico, pues ya estamos nosotros otorgando un montón de permisos, ¿verdad?, para que hagan con nuestra información lo que las empresas quieran. Pues gracias, y te aseguro que todos los que escuchamos de este mensaje vamos a empezar a tener más cuidado acerca de qué compartimos y qué autorizamos y qué les permitimos, sobre todo cuando damos de alta alguna cuenta en alguna aplicación nueva que descargamos. Muchísimas gracias, de verdad que aprendimos muchísimo y estamos muy agradecidas contigo por tu vida. Gracias a nuestro Padre Eterno. No, gracias a ustedes por la invitación, y un gusto poder contribuir a su comunidad, que igual es muy bonita. Bueno, muchísimas gracias, Angie. No sé si estás en línea o damos por concluida nuestra reunión el día de hoy. Bueno, es un espacio súper lindo. Gracias a todos los que el día de hoy nos acompañaron, y si no, los que quieran ver la grabación les va a ser de mucha edificación. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos, que estén muy bien y que tengan un excelente inicio de semana. Bendiciones. Hasta pronto. Chao, Bye. chao. Bye.